Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta última charla del año 2022. En esta oportunidad se trata de estructuras atirantadas, puente centenario sobre el río San Antonio, en Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. A cargo, la charla la va a brindar el ingeniero Carlos Zamura, ingeniero civil, socio plenario de la AIE y asesor estructural, docente de la maestría en Construcciones y Diseño Estructural de la UBA. Este trabajo fue ganador del premio del PINI del bienio 2021-2022. Y el objetivo de esta charla es difundir las características de este proyecto que ganó el premio del PINI. El temario sería las estructuras atirantadas en general y particularidades del puente centenario, mostrando cómo se resolvieron los condicionamientos propios de este sitio urbanístico, arquitectónicos y económicos. Bueno, y todo. Antes que nada, queríamos felicitar también al ingeniero Carlos Zamura por el premio obtenido. Bueno, ahora, cuando quieras, puedes empezar una presentación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Rafael, por la presentación. Bueno, y voy a arrancar agradeciendo a la AIE que me ha otorgado este premio. La verdad que me siento muy contento y más porque uno, de alguna manera, los proyectos, las obras, los considera como propios. Con lo cual, bueno, le agradezco a la AIE. Yo hoy, antes de hablar en específico sobre la estructura, esta estructura, quería darles algunas ideas generales sobre los puentes atirantados, ¿no? Como ingreso al tema y para ver un poco cómo se aplicaron las distintas temáticas en el proyecto del puente sobre el río San Antonio. Bueno, las estructuras atirantadas son estructuras donde intervienen cables, están sostenidas por cables, pero cables que están muy tensos, con tensiones, digamos, importantes, de manera que a la vista parecen ser rectos. Es imposible que sean rectos porque el efecto del peso propio, como vamos a ver en unos minutos, es inevitable, desde ya que son componentes muy eficientes, muy efectivos en cuanto a su función y se aprovecha el acero en un alto grado, pero siempre algún tipo de curva presentan en su desarrollo. Y acá para presentar el tema he traído 3 ejemplos. El puente sobre el cual voy a hablar hoy, puente sobre el río San Antonio en Carlos Paz, que tiene una luz total de 72 metros. Acá a la izquierda vemos el puente sobre el río Napo, que está hecho en la Amazonía ecuatoriana. Es el puente más grande y de mayor luz que he diseñado, digamos, que forma parte de mi experiencia. Y a la derecha abajo tenemos el puente Ruski, el puente que une la ciudad de Vladivostok con la isla de Ruski, que es el puente que tiene en este momento el récord mundial de luz en un puente atirantado. Tiene unos impresionantes 1.104 metros de luz central y está localizado en un lugar con condiciones ambientales extremadamente severas. Es zona sísmica, esto está abierto al mar, tiene vientos de importancia, tiene variaciones térmicas muy grandes y también, bueno, también hay témpanos, hay una serie de cosas que están en la lista de temas a tener en cuenta al diseñar un puente. Por lo que se ve, el rango de luces
es muy amplio. Pero, digamos, ¿cómo llegamos a los puentes atirantados y cuáles son las ideas que guían el diseño? Bueno, primero voy a hacer una aclaración, digamos, de nombre. Estos cables que yo he mencionado se denominan de distinta manera. En la literatura inglesa se les dice style. En español, actualmente se le llama tirante, si bien en el español antiguo, el español de los navegantes como Sebastián Elcano, que dio la vuelta al mundo, digamos, se le llama obenque. Hay dos palabras de origen español que nombran lo mismo. Pero bueno, de acá en más voy a tratar de usar la palabra tirante. Bueno, y ha habido una evolución, digamos, la idea de usar elementos de atracción es muy antigua. Hace unos siglos atrás, más o menos a la altura de la Revolución Industrial, de 300 o 200 años atrás, por ejemplo, se hacían puentes con cadenas que suspendían la carga, suspendían el tablero. Lo que pasa es que la tecnología de materiales en ese momento no permitía elementos muy eficientes, eran pesados, se deformaban mucho, pero con los avances tecnológicos, con el desarrollo de aceros de muy alta resistencia y de elementos que permiten el montaje y su operación, se ha difundido mucho para un rango que vamos a ver también en unos minutos, el uso de esta tecnología de puente atirantado. Ha habido una evolución en el diseño. En un principio, digamos, se trabajó con una pequeña cantidad de tirantes y la idea fue agregar como apoyos intermedios, apoyos virtuales, en una luz mayor. Después esto evolucionó al uso de una mayor cantidad de tirantes, de menor capacidad cada uno, de tal manera que el tablero en el puente atirantado queda como apoyado en un conjunto de resortes. Eso ha permitido reducir drásticamente, digamos, la inercia, el peso propio del tablero, y dentro de ciertos límites permite, digamos, al tener menores pesos propios, permite luces más grandes. Acá la presentación esta es la clásica del puente simétrico, pero existen puentes asimétricos. Que donde muevo el puntero es un puente que está sobre el río Rin, en la ciudad de Düsseldorf, y tiene una estética realmente muy, muy bien lograda. ¿Qué diferencia vemos entre estos dos planteos? Bueno, que en este caso la configuración de los cables ha sido elegida distinta. Acá el diseñador ha colocado los tirantes en forma paralela en una configuración que se denomina de arpa, mientras que en el esquema de arriba la configuración es una que se denomina abanico. Las dos tienen sus virtudes y sus defectos. En general, la tendencia moderna es a un sistema híbrido en el cual tenemos una mezcla entre el arpa y el abanico. Acá, por ejemplo, tenemos un abanico en el cual se ha distribuido la llegada de los tirantes a esta torre, que es el pilón, de manera de permitir facilitar el elemento constructivo acá, que es la colocación de todos los anclajes para los cables. De modo que, bueno, una de las decisiones que hay que tomar es cómo configurar los cables en el diseño. La configuración de ARPA es menos eficiente que el abanico. ¿Por qué? Porque por una descomposición de fuerzas,
cuanto más inclinado está el tirante, tiene que tener un mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque acá aproximadamente todos tienen la misma carga vertical, pero la composición de fuerzas hace que la carga horizontal sea mucho mayor cuanto más inclinado esté el tirante. Veamos algunos... perdón. Algunos... Y bueno, esta foto la traje para un poco ilustrar la evolución tecnológica. Esto es muy próximo a la ciudad de Edimburgo, la ría del Fort, y más o menos en la misma época que Eiffel hizo su torre, se construyó el primer puente sobre el Fort, que es este que está acá. Es un puente metálico, tipo reticulado, para una única vía ferroviaria. Después los requerimientos hicieron que se construyera un puente suspendido, en este caso ya con una luz mayor, una luz de prácticamente 1000 metros, 1006 metros, que es un puente carretero. Y como este puente además quedó completamente saturado, en los últimos años se agregó el tercer puente sobre el Fort, que es un puente atirantado de vanos múltiples, tiene 2 vanos principales, y que es diseño del estudio de Leonhardt. ¿Qué configuraciones podemos tener en puentes atirantados? Bueno, son varias. Acá, por ejemplo, en este puente tenemos 2 vanos con un único pilón ubicado en la zona central. Es un planteo simétrico y que algunas veces se utiliza. Tiene una desventaja, y es que el segundo vano, digamos, no necesita tener toda la luz libre. Entonces, pero sí se necesita por una cuestión de simetría. Tenemos puentes de varios vanos, como este que se construyó hace poco en Inglaterra. Es diseño de un ingeniero español, y en este caso digamos, la distribución variable de las cargas móviles se resolvió haciendo un pilón central más pequeño, ¿no? En la imagen anterior, esa solución se había conseguido superponiendo la distribución de cables en el centro de los 2 vanos principales. Después tenemos puentes de un solo vano, como este que está ubicado en Galicia, en un río en Galicia, está próximo al mar. Pero bueno, es un único vano, y en este caso se recurre a unos anclajes externos al puente para equilibrar las fuerzas. El planteo clásico, el que resulta en menores costos, siempre que el lugar lo permita, es el puente de 3 vanos, donde hay un vano principal y 2 vanos laterales. Este es nuestro puente de Rosario Victoria, que tiene un detalle que se aprecia a simple vista. Normalmente la proporción entre los vanos busca el mejor autoequilibrio en condiciones de peso propio. Y este puente tiene un vano principal que parece más grande. Y es así, parece más grande porque originalmente estos pilones estaban 10 metros hacia el centro, pero por miedo a una posible colisión con una embarcación, los corrieron así en el proyecto 10 metros para afuera, con lo cual el vano lateral quedó un poco corto. Y si pueden apreciar aquí un mayor color en los tirantes, eso se debe a que hay varios tirantes de retención que buscan compensar esta mayor proporción del vano central. Bueno, estructuras atirantadas hay también en otros ámbitos.
que no son los puentes. Por ejemplo, acá, para las Olimpiadas de Londres del año 2000, se construyó en Cardiff, Cardiff es la capital de Gales, un estadio cubierto, y estos pilones que acá vemos y este conjunto de tirantes sostienen la cubierta de la tribuna. Esto suele suceder en grandes cubiertas, que aparezca también el sistema de tirantes. Y hay otros usos que también son en puentes. Por ejemplo, en puentes en arco se utilizan los tirantes como péndulas. En puentes colgantes se utilizan también como péndolas. Esto que está acá es una pasarela peatonal. Estas dos últimas también son pasarelas peatonales. Se utilizan en pasarelas peatonales, incluso con arquitecturas, con formas poco convencionales, se utiliza el sistema de tirantes. Y también se utilizan estructuras elevadas. Acá vemos la torre de Collserola, que es la torre de comunicaciones de la ciudad de Barcelona. Está en una elevación que está al norte de la ciudad y está sostenida por estos tirantes que acá se ven. Tiene dos familias, una que sostiene el cuerpo principal de la torre y otra que refuerza la aguja que está sosteniendo también antenas en la parte superior. En este caso, los tirantes tienen horquillas, tienen un sistema que en el extremo, con una pieza mecánicamente preparada, tiene una articulación con perno, y eso permite la conexión con el resto de la estructura. Acá vemos el detalle de cómo sería en un puente suspendido. Este es el cable de suspensión, el uso de este tirante con horquilla. El tirante con horquilla tiene una ventaja con respecto al que se fija la estructura con un tubo, y es que, digamos, controla mejor el ángulo de acceso del tirante al resto de la estructura. Bueno, acá puse de nuevo el puente que hice en Ecuador. Este es un puente simétrico, es un puente que buscó en su diseño el uso más eficiente de los elementos. Tiene sí la situación de que los vanos laterales son elementos de acceso que permiten ganar altura para el gálibo de navegación, pero digamos no son indispensables para la circulación debajo del puente. Yo he hablado un poco de economía recién, y acá traje este gráfico para darles una idea de qué alternativas de puente hay. O sea, cuando uno tiene un sitio y hay un diseño vial que requiere un puente, la pregunta sería, ¿cuál es el sistema estructural que elegimos? Acá tenemos las distintas alternativas genéricas, digamos, puede haber otras más, pero para puentes suspendidos tenemos que el campo de aplicación con la tecnología actual está entre 500 y 2000 metros de luz, ¿no? Tenemos el caso, hay un puente suspendido en la bahía de Osaka, en Japón, que lo hicieron de 1990 metros de luz central. No sé por qué no quisieron llegar a 2000, pero está tranquilo, por ahora nadie le quiere sacar el récord. Puentes atirantados están en el orden de 200 metros a 1000, casi 1100 de luz. Y después tenemos arcos metálicos, arcos de hormigón, reticulados metálicos, viga cajón metálica, viga de hormigón en cajón, y vigas metálicas y de hormigón. Estos son los rangos usuales.
pero por supuesto depende del sitio, que es lo que uno decide colocar, ¿no? En cuanto a los puentes atirantados, en general dominan en el rango este que mencioné. Para mayores luces, por ahora hay que usarlos suspendidos. Hay un puente híbrido que es una parte atirantado y otra parte suspendido, que se hizo en el tercer cruce del Bósforo, digamos, pero son casos muy especiales. Y bueno, en el entorno de los 200 metros de luz hay una gran variedad de alternativas y depende del sitio. Acá vemos un gráfico que nos da la relación de costo entre la luz libre principal, esto está expresado en francos suizos, porque bueno, saqué la bibliografía de ahí, y para los distintos tipos los costos son crecientes con la luz, ¿no? Entonces, bueno, uno acá puede tener una idea de qué tipología estructural es más adecuada para cada caso. De todas maneras, vean, los casos reales son estas pequeñas cruces que hay acá, pequeñas X, de modo que la dispersión es verdaderamente muy grande y no se puede dar, no se puede generalizar sin considerar las características del sitio. Hay un tema interesante que es considerar cómo es el funcionamiento estructural. Perdón, yo estoy hablando así sin parar. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta o aclaración. Bueno, ya está puesto en el chat que se puede hacer por el Otra chat. que la Perfecto. escriban en el chat y la leemos al final. Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, veamos. Supongamos que estamos haciendo un puente en voladizos sucesivos. Eso se puede hacer con una viga de cajón, una viga de almayena, o con un puente atirantado. La característica diferencial en este caso es el tamaño del brazo elástico. El brazo elástico en un puente de viga es una medida interior, es siempre menor a la altura de la pieza. Mientras que en el puente atirantado el brazo elástico es la altura del pilón. Acá tenemos una configuración en arpa y bueno, todos los tirantes tienen este brazo elástico. Con lo cual, digamos, hay un mejor aprovechamiento del material. Por otra parte, vean, todos los tirantes por su inclinación comprimen el tablero. Entonces, si tenemos un tablero de hormigón en un puente atirantado, el pretensado sale gratis, porque viene en sí, en la misma naturaleza del funcionamiento estructural, está que el tablero está comprimido. Bueno, en todos los casos, si componemos las fuerzas y vemos que la carga se descompone en una compresión en el tablero y una tracción en los tirantes. Si estamos haciendo una construcción en voladizos balanceados, ¿qué va a suceder? Las cargas van a ser iguales de un lado y del otro, esto en etapa constructiva, por supuesto, y también los tiros horizontales sobre el pilón se van a autoequilibrar. Esto es una técnica muy, muy usada en el montaje de puentes grandes o de puentes donde no se puede hacer apuntalamiento para el montaje. Pero llega un momento en el cual el vano principal es mayor, el semivano principal es mayor que el vano lateral, si el puente está bien proporcionado. Entonces, ¿qué sucede? Se recurre, en estos casos, si se elige este diseño, a un tirante que se llama tirante de retención, que se equilibra en el estribo con una carga que proporciona el vínculo que da el estribo. Y eso permitiría seguir avanzando con el vano principal
aunque ya hayamos pasado la longitud del vano lateral. Bueno, tecnológicamente el acero que se utiliza en los tirantes es acero de muy alta resistencia. Acá tenemos una muestra de sus propiedades según norma americana, Euronorma y el código británico. Y este acero, digamos, se configura al tirante mediante una serie de torones, o sea, de trenzas de 7 alambres, muy parecida al que se usa en el postezado, y que se acuña, digamos, también con un sistema parecido al de postezado o con manguitos. Está muy estudiada la influencia de la carga cíclica, o sea, la fatiga, y una disposición que se suele cumplir es limitar la tensión de servicio al 45% de la carga de rotura de los alambres. Acá tenemos un estudio de fatiga hecho con el cable entero y con un cordón unitario, digamos, y se ve que la resistencia a fatiga está asegurada si no excedemos este 45%. Bueno, y otra característica importante para entender las estructuras atirantadas es comprender cómo se deforma el tirante. O sea, el tirante tiene un punto de fijación inferior, un punto de fijación superior, cada uno con su anclaje. Tenemos la cuerda y se produce una pequeña flecha. Bueno, esta flecha va a depender por supuesto, de la proyección, depende del peso propio del tirante por metro, depende de la proyección en horizontal de esta longitud, pero fundamentalmente depende del esfuerzo, depende del tiro que está absorbiendo el tirante. Y acá vemos, por ejemplo, que está la deformada que corresponde, el arco que corresponde a cargas de peso propio, y al lado está el de peso propio más la sobrecarga. ¿Qué ha pasado? Al aumentar el esfuerzo en el tirante, ha disminuido la flecha, porque cambia la relación entre el esfuerzo transmitido y el peso propio por metro del tirante. Entonces, hay varias conclusiones. Una es que la geometría del cable es variable. Depende del sistema, depende del estado de solicitación. Pero además, veamos cómo cambia la longitud entre extremos del tirante. Bueno, cambia, si yo tengo un cable que cuelga vertical, a ver, podría dibujar algo acá. No. Bueno, ahora no puedo. Acá está. Supongamos que tenga, bueno, no, está muy mal. A ver, se los voy a contar para... Si yo tengo un cable que cuelga vertical, el único efecto del peso propio del cable es aumentar el esfuerzo, porque además del esfuerzo aplicado, va a tener su peso propio. Pero, ¿cómo se deforma? Bueno, la deformación específica del acero, en ese caso, va a depender de la tensión,
y todo el cambio de longitud obedece a que se deforma al aumentar la tensión. En cambio, el cable inclinado tiene dos efectos. Por un lado, al aumentar la tensión, los alambres se estiran con la ley de Hooke. Y por otro lado, al cambiar la flecha, aumenta también la longitud de la cuerda. ¿Por qué? Porque, digamos, hay un cambio de forma. Entonces, se llega a una situación en la cual el cambio de longitud del tirante depende del esfuerzo. Y eso se refleja en una interpretación que dice, bueno, yo puedo ver que el tirante tiene un modo de elasticidad que varía con el esfuerzo, que es lo que descubrió Hertz cuando hizo su planteo, y él habló de dos modos de elasticidad. Un modo de elasticidad efectivo, que es el que uno ve, que es el que uno mide, y un modo de elasticidad del cable recto, que es el que tiene el material o el cable que cuelga verticalmente. Y esta relación es una relación no lineal que se puede graficar mediante estas curvas que tenemos aquí. ¿Qué se ha hecho acá? Acá tenemos sobreordenadas la relación entre el módulo efectivo y el módulo inicial, o el módulo del cable recto. Tenemos en abscisas tenemos la longitud proyectada del cable en horizontal, y acá cada una de estas curvas corresponde a un estado de tensión distinto. 200 newtons sobre metro cuadrado, estos son 2000 kilos por centímetro cuadrado, 4000, 6000, 8000. Vemos que cuanto más tenso está, cuanto mayor es el esfuerzo que transmite el cable, menor es el efecto de la flecha, menor es el efecto del cambio de flecha, y se puede considerar que, bueno, si esta tensión fuera infinita, estaríamos en 1 permanentemente. Bueno, esta es la forma de mensurar el comportamiento no lineal del cable. En puentes atirantados no hay una norma específica, o en general la parte atirantada, digamos, de la estructura no está cubierta por los reglamentos, llamémoslos normales, los reglamentos usuales. Sin embargo, hay referencias, hay referencias que uno puede seguir para guiarse en el diseño. La más conocida es una recomendación que ha emitido el autor, es el Post-Tensionen Institute, que es una organización que se refiere más que nada a hormigón postezado que hay en Estados Unidos. Hay una publicación francesa que es del CETRA, y el boletín del FIP también ha hecho recomendaciones para uso generalmente en Europa. Entonces, bueno, de acá podemos sacar algunas cosas interesantes para el diseño, una de las cuales es qué estados de carga hay que considerar. Bueno, PTI, por ejemplo, pide que se considere como estado de carga el corte de uno de los tirantes, de cualquiera de los tirantes. En general, el corte de tirante es un efecto muy extraño, digamos, con la tecnología actual, pero podría suceder. A nosotros nos pasó en Zárate Brazo Largo, y afortunadamente el tablero se salvó porque, bueno, uno de los tirantes falló, se cortó y quedó colgando, pero los tirantes vecinos pudieron sostener el tablero, y
y bueno, y después se empezó una tarea de sustitución de tirantes por unos más modernos. Si en Zárate Brazolaro se hubieran cortado 2 tirantes, el tablero no se hubiera caído la parte que quedó sin sostén. De todas maneras, aunque no es un estado frecuente, porque el PTI recomienda realizar este tipo de controles en el diseño, con ciertas condiciones, tomando parte de la carga, en fin, que están explicadas en detalle en el PTI. Me refiero que entonces con esto es que hay particularidades en las estructuras atirantadas y bueno, se pueden obtener referencias de estas publicaciones. Bueno, después de esta introducción vamos directamente a la obra. Acá vemos una imagen del puente terminado. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo llegamos acá? Este puente tuvo primero un planteo de tipo arquitectónico, que vamos a ver en unos minutos, donde participó fundamentalmente Darío Sjöblom, que es un arquitecto cordobés que en este momento está haciendo un doctorado en Sudáfrica. Y, y la verdad que la gente se enamoró del diseño y bueno, cuando yo recibí eh, la encomienda de realizar el proyecto de la estructura, me pidieron que siguiera lo más fielmente posible los lineamientos de lo que se había estudiado antes. Acá vemos una imagen en el atardecer. Este puente, más que nada, cumple una función. Acá vemos la peatonal de la Villa Carlos Paz. Por este lado continúa la peatonal. Entonces, bueno, la idea era integrar las dos peatonales, convertirlas en un único eje y con lo que vamos a ver, bueno, ahora a continuación. Y más o menos en el tiempo que lleva de construido, esta función, digamos, la ha ido cumpliendo. Básicamente, se ha hecho un plan urbano que se llamaba Obras rumbo al Centenario. El centenario era el centenario de la Villa Carlos Paz. Ya pasó, era para el año 2008, creo. Y, digamos, la situación antes del puente era que existía el puente Carena, que todavía existe, que es un puente que se hizo como puente de servicio para construir la represa del embalse San Roque. Y era un puente de servicio, fue hecho provisorio para la obra en el año 89, de 2 siglos atrás. Y bueno, como muchas cosas provisorias, quedó y en este momento forma parte de la infraestructura de la ciudad. Pero la idea de este proyecto urbano fue sustituirlo por el puente peatonal, que entonces unifica la peatonal de la villa, y un puente vial con un desvío que sacara la circulación de vehículos de la calle peatonal. El puente Carena, entonces, que era, digamos, iba a demoler. Bueno, todavía estamos a tiempo, o sea, es posible que en algún momento se haga este puente vial. Esto que vemos acá, que es el río San Antonio, es desagua toda una cuenca en el lago San Roque. Bueno, acá tengo las fechas. Este es el puente Carena actual.
Una de los estudios previos que se hicieron antes de encarar la obra, bueno, se hizo el anteproyecto de arquitectura, se hizo un estudio hidráulico mediante un modelo de este río, se estudió su comportamiento y básicamente se definieron caudales y alturas. De modo que el nuevo puente tenía que considerar esta situación. Para los que conocen el lugar, este puente, el puente Carena, el agua lo tapa. En crecidas muy grandes, el agua pasa por debajo a presión y no sé si alguna vez ha pasado por encima del tablero también. Pero digamos, las crecidas son de corta duración, pero son muy intensas. De modo que el planteo hidráulico era un condicionante importante. Bueno, también se hizo un estudio geotécnico. El lugar tiene suelo y a una cierta profundidad, que no es muy grande, hay roca. El proyecto de arquitectura lo que planteó es, ya les digo, era un poco la idea de unificar la peatonal. Entonces había que hacer un puente que era como la continuación de la calle. Y entonces lo que se buscó es hacer un paso amplio y cómodo, con un mínimo de 6 metros de ancho, con un único vano, sin apoyos intermedios sobre el río. Esto tenía, por un lado, una intención estética, pero por otro lado, el tema del escurrimiento en las crecidas hacía que no podía haber un apoyo intermedio sin un problema de socavación muy, muy serio, digamos. Así que la luz es única. Bueno, se buscaba también un puente que acorde al entorno urbano, y digamos acá se fijó una altura máxima porque no se quería que el puente constituyera una barrera visual. Bueno, el diseño contemporáneo, por supuesto, y un diseño atractivo. Y esto fue como un gráfico leitmotiv, porque acá se quiso asimilar el hecho de una estructura atirantada a una analogía con la imagen del lago y las sierras que están atrás. De modo que esto condicionó el diseño de la forma. Bueno, ahí perdón. Acá vemos el puente terminado y las alternativas que se manejaron, bueno, tenían un condicionamiento extra, y es el hecho de que se quería facilitar la circulación peatonal sin agregar un obstáculo. O sea, un puente apto para discapacitados, que permitiera una circulación fluida. eh, y, y entonces teníamos un tema que era la altura del tablero. O sea, el tablero estaba condicionado en la cota de su rasante por el hecho de que no se querían hacer rampas inclinadas para permitir el acceso, y al mismo tiempo el tema hidráulico imponía que, bueno, había que dejar una revancha sobre la máxima altura que se pudiera producir en un periodo de 100 años. De modo que la diferencia que quedaba era muy pequeña, o sea, el tablero tenía que tener poca altura. Eso eliminaba todo sistema estructural formado por vigas. Un reticulado tendría la dificultad
un reticulado de tablero inferior tendría la dificultad de que tapa las vistas. O sea, la idea era que tuviera la vista lo más amplia posible en la circulación. Acá vemos, entonces finalmente lo que quedó es la alternativa del puente atirantado y del puente en arco. Son soluciones muy eficientes desde el punto de vista del material. La forma que estaba impuesta no era lo más eficiente dentro del punto de vista de la estructura, pero básicamente la alternativa era hacer un puente en arco que iba a ser muy difícil de materializar sin obstaculizar las vistas, y además que se buscaba un tablero de ancho variable precisamente para acelerar la circulación, y eso en un puente en arco es muy difícil de hacer. Acá vemos en una inundación que quedó, digamos, este nivel es medio metro más bajo que el máximo previsto, y queda un espacio de 1,5 metros más o menos acá abajo del puente. Les decía que el planteo de la arquitectura buscaba un tablero de ancho variable, ¿no? Y como si fuera un Venturi que motivara a la gente a circular y acelerar el paso precisamente donde la vista es más despejada. Pero bueno, esa fue la idea, y la idea era respetar el principio arquitectónico. Acá vemos, en este esquema se ve la distribución de los tirantes. Hay un tirante de retención, uno solo, digamos. Hay veces que en retención se utilizan varios, o un abanico con centro en el anclaje inferior, pero acá con uno solo era suficiente, y una disposición en semiabanico desde la cabeza del pilón. Y bueno, la parte central quedaba bastante libre para las vistas, y bueno, esto, digamos, generaba una forma que era muy, muy afín con lo que buscó la arquitectura, el diseño de arquitectura. De modo que, y digamos, la altura del pilón, después de varias alternativas y trabajando con los modelos, se llegó a 10,5 metros, que es la distancia que hay desde la rasante a el tope del pilón. Este pilón, como el puente que les mostré en Düsseldorf, el pilón en sí está formado por 2 agujas, no tiene elementos transversales, es lo más minimalista que se puede plantear. Yo pienso que hay muchas cosas que por ahí me estoy olvidando, pero bueno. Acá vemos la obra terminada. La empresa constructora es Pasquini Sociedad Anónima, que son los mismos dueños de Estructuras Pretensa, y toda la parte metálica fue hecha en la misma provincia de Córdoba, en Imbal, que es una empresa metalúrgica que está en Río Tercero. Hay algo que no mencioné todavía, pero que también formaba parte de las pautas del diseño. Algunas veces se proyectan obras, se proyectan estructuras sin pensar en el método constructivo. Eso es porque por ahí es construcción tradicional, pero en este tipo en puentes atirantados, como en muchas obras de magnitud, no se puede hacer un diseño independiente del método constructivo. O sea, hay que definir al mismo tiempo
el método constructivo con el diseño. Y acá teníamos presente bueno, que el plazo de obra iba a ser corto, que había que trabajar en cualquier condición de caudal del río, y entonces, bueno, no se podía usar el río para el montaje, ¿eh? Habría que hacer un montaje desde los márgenes, desde los estribos, hacia el centro, sin ningún contacto con el agua. De modo que una pauta importante fue también cómo montar el tablero. Y había que resolverlo trabajando desde los estribos. Para los fines del diseño se hizo un modelo BIM, un modelo en el cual acá tenemos representado todo, la estructura metálica, los tirantes, esta mezcla de estribo con pilón, porque bueno, al ser un vano único, no hay vano lateral, y el vano termina acá, aunque el puente en realidad sigue. ¿Por qué? Porque los obenques de retención están arriostrados al estribo, los anclajes de los obenques de retención están arriostrados al estribo y con pilotes a tracción para equilibrar. Acá conseguíamos equilibrar el empuje que viene por el tablero con el tiro de los obenques de los tirantes de retención, y digamos todo el sistema de fuerza cerraba con los pilotes que sostienen a los estribos y los pilotes a tracción. O sea, se buscó la eficiencia de la estructura mediante el equilibrio de todos los esfuerzos internos por esfuerzo directo, salvo donde era imposible evitar las flexiones. Teníamos flexiones porque además este estribo, al ser un estribo cerrado, tiene empuje de suelos. Bueno, el estudio de suelos definió el nivel de roca en el cual se hacía el apoyo, y el modelo BIM contempló entonces los componentes de estructura metálica, los componentes de los tirantes, la estructura de hormigón. Bueno, el tablero en sí, había dos alternativas. Lo que estaba definido por la arquitectura era el volumen. Se podía hacer un esqueleto metálico y revestirlo con el material que vamos a ver, o hacer un cajón con autoportante, digamos. La idea del cajón se desechó porque por un problema primero que el cajón tenía que ser multicelular, y los laterales tenían inclinación variable con un quiebre, entonces eso hacía muy difícil un diseño que además permitiera el montaje de una manera sencilla. Entonces se planteó un esqueleto formado por dos vigas longitudinales de separación constante en el centro y variable hacia los estribos, con una familia de vigas transversales principales en los lugares donde llegan los tirantes y secundarias entre ellas, en posiciones intermedias. Otra de las cuestiones que hay que resolver en un puente peatonal es el control de las vibraciones. El cuerpo humano es muy sensible a vibraciones que están en el orden de los 2 o los 4 Hz, de modo que hay que darle al tablero de un puente peatonal primero una forma de vibración que no tenga acoplamiento entre los modos flexionales y los modos torsionales,
y con frecuencias que estén alejadas de la sensibilidad de los peatones. Para lo cual, bueno, se hizo un control de frecuencias y además se buscó a esta estructura del tablero darle una configuración de tipo tubo para aumentar la rigidez torsional lo más posible. Y eso se consiguió, perdón, digamos, toda la estructura se resolvió mediante el uso de modelos de elementos finitos, considerando los cables con deformación no lineal, y particularmente, digamos, bueno, se buscó que la estructura pueda prearmarse en forma de dovelas, tramos de puente que tenían 6 metros de largo, o 4 metros de largo, o 8 metros de largo, llegado el caso, los módulos fueron distintos, para poder ir armándolos desde el estribo, como ya mencioné, y para darle la rigidez torsional se hicieron 2 capas de estas diagonales que acá están marcadas en azul, de manera que teníamos, el tubo se configuraba con el alma de las vigas longitudinales y un plano virtual superior y otro inferior, donde, digamos, rigidizaban estas diagonales, tomando como travesaños a las vigas transversales. El perfil de todas las vigas se hizo de tal manera de poder recibir en forma directa el revestimiento, o sea que ya tenía la silueta del corte transversal, la viga. Las uniones fueron, todo lo que se pudo soldar en taller se trajo soldado a obra, en piezas, y en obra todas las uniones se hicieron por abulonado, con bulones de alta resistencia. Bueno, los modelos buscaron reflejar digamos, todas estas premisas, y digamos, la idea del montaje era colocar un primer módulo, una primer dovela, que tenía su anclaje para el primer tirante, y una vez colocado el tirante y la primera dovela, se pasaba al conjunto de la segunda dovela y el segundo par de tirantes, y después se pasaba al siguiente, y así se iba armando de un extremo a otro. Para poder sostener la primera dovela, se previó, digamos, un empotramiento sobre el estribo, de manera que en el estribo ya estaban los bulones de anclaje esperando, y ahí se enhebró la primera dovela, de manera que se pudiera tensar el primer juego de tirantes. Pero se podía trabajar sobre la dovela mientras se hacía el montaje. Siempre se pudo trabajar sobre la dovela al hacer el montaje de los tirantes. El tirante de retención se colocó entre el montaje de la primera dovela y la segunda dovela. En estos puentes atirantados hay que hacer un protocolo de montaje que defina el orden que se hace el montaje, el orden de colocación de todos los tirantes y las tensiones que se le dan en el montaje a cada tirante, que no son las tensiones definitivas y tampoco son, digamos, son valores que se buscan
para que el producto final, cuando se termine el montaje, la rasante del puente descargado coincida con la de proyecto. En general, en todos los estudios, se trabaja con el puente descargado. Y después todas las acciones de carga variables se hacen sobre ese esquema. Hay que notar que la geometría se va modificando a medida que avanza el montaje, porque al ir cambiando, al ir agregando pesos, los tirantes van cambiando de esfuerzo. Entonces, en general, para hacer ese protocolo de montaje, se trabaja en forma inversa. Primero se establece el estado final del puente y después se le van quitando elementos y comprobando, digamos, cómo se modifican los restantes. Eso se hace hasta llegar a la primer dovela, digamos. Y bueno, entonces presentando la situación al revés, se tiene el plan de, invirtiendo la situación, se tiene el plan de montaje. El montaje también requiere ajustes a medida que se va avanzando. O sea, una vez que se termina de colocar una dovela, se regulan las tensiones en los tirantes y un topógrafo mide la rasante, digamos, y eso se estudia para definir cómo se trabaja al día siguiente o los días siguientes con el montaje de lo que falta. Con lo cual, en general, el proyectista sigue trabajando durante el montaje porque es el que mejor conoce cómo se deforma la estructura. Esto no es obligatorio, hay casos en que no es así, pero bueno, en todos los puentes atirantados que he hecho, después ayudé, digamos, a la dirección del montaje con los ajustes que había que ir haciendo a medida que avanzaba el montaje. Y hay ajustes porque hay cosas que solo se pueden ver en el momento. El punto más crítico es el cierre. O sea, cuando uno ya tiene los dos semivanos hechos y hay que colocar la dovela central. Me pasó en un caso que, bueno, se iba a colocar la dovela central y no coincidían los bulones. Los orificios no permitían pasar los bulones. ¿Y qué sucede? Bueno, se hizo una pausa, se pensaron distintas alternativas. Un par de horas después se podían pasar los bulones. ¿Por qué? Porque había cambiado la temperatura, había cambiado la deformación de todo el tablero y ahí en ese momento se podía, digamos. De modo que, bueno, el montaje requiere un cuidado especial y un conocimiento de cómo se deforma la estructura. Bueno, seguramente me van a quedar cosas en el tintero. Hay detalles constructivos importantes. Los puntos de anclaje de los tirantes son puntos de concentración de fuerzas importantes. Y acá, digamos, la geometría es bastante complicada porque en la llegada de los tirantes al tablero, el ancho es distinto en cada caso. Pero acá el recurso, y hay unas tolerancias muy estrictas en cuanto a la alineación. O sea, digamos, en otros puentes que no se hacen con horquillas, cuando se hacen con anclajes con tubos, el tubo que va a recibir al tirante tiene que estar perfectamente alineado, pero no con la cuerda del tirante, sino con la curva del tirante, con la curva en estado de puente descargado. Eso significa que hay que
modificar el ángulo de fijación para que no produzca ninguna flexión en el tirante. Y como esas tolerancias son muy estrictas y el punto débil aquí en el extremo del pilón es el hecho de que todos estos tiros tienen que estar en el mismo plano para no generar componentes transversales. En el capuchón metálico, acá se instaló un capuchón metálico que permitía controlar en taller las dimensiones con la mayor precisión. Se usó una única chapa para recibir a los 6 anclajes, una única chapa plana, digamos. Para lo cual se buscó ubicar todos los anclajes inferiores de tal manera que estén en el mismo plano que la chapa superior y que todos los anclajes inferiores. Eso requirió un trabajo con el arquitecto porque, digamos, la posición de... También había una chapa que recibía el anclaje inferior y esa chapa tenía posición variable con respecto al perfil lateral del puente. Pero bueno, se buscó poner todo en el mismo plano para poder cumplir con las especificaciones de montaje. Bueno, acá vemos una foto de esperando la dovela central, donde se ve, acá está preparado para recibir la viga longitudinal. Como dos cuerpos no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo, acá la decisión de diseño fue que las vigas transversales tuvieran su alma continua y las vigas longitudinales tenían una chapa frontal que se abulonaba sobre el alma de la viga transversal. Y las platabandas de las alas pasaban a través de estos orificios que están hechos acá. Eso obligó, por supuesto, que la altura de la viga transversal sea distinta a la altura de la viga longitudinal. Y además había bulones extras porque primero se tenía que unir la última viga de la dovela, la última viga transversal, se tenía que unir con las vigas longitudinales, pero todavía no estaba la continuación de la viga. Entonces, bueno, había bulones que se usaban solo para el montaje y que permitían hacer esta unión en forma provisoria, mientras después, digamos, había muchas más perforaciones porque se colocaban todos los bulones definitivos. Y esto es lo que yo les digo, que el diseño se hace pensando en el método constructivo, en cómo se va a armar. Y bueno, eso permitió un montaje muy rápido, que también es una cosa que hay que procurar, que hacer el montaje, como uno de PEN trabaja a la intemperie, hacerlo, facilitar lo más posible el montaje con las decisiones que se toman en el diseño. Bueno, finalmente, una vez que este esqueleto quedó todo armado, había que revestir el puente. En un principio la licitación pensaba que el revestimiento se hacía con chapa de acero pintada y el revestimiento era completo, o sea, de los laterales estaba la estructura del piso y el revestimiento del fondo también. Bueno, en determinado momento la empresa constructora, propuso reemplazar la chapa de acero por un revestimiento hecho con un perfil de aluminio, un panel de aluminio, que es un panel compuesto formado por 2 láminas de duraluminio de 2 milímetros de espesor, más 2 décimas de milímetro de una resina que forma un sándwich. Es un panel que se utiliza en general para revestimiento de fachadas de edificios en altura.
y que resulta, digamos, de una duración muchísimo mayor que la chapa de acero. Y bueno, se estudió el tema y se decidió usar este panel. Y bueno, la terminación es la que ustedes ven acá, ¿no? Esto es un poco como el chapista, cuando está terminada la obra, uno se para en el estribo y mira cómo quedó la superficie terminada. ¿Mm? Bueno, finalmente la, la calzada, digamos, el piso, se revistió con unos unos bloques de 40 milímetros de espesor, para evitar algunos problemas de calentamiento. Y bueno, el tablero cumple las condiciones para la ley de discapacidad, para circulación, si uno considera que la clave es un elemento de descanso. Las pendientes fueron todas menores a las establecidas, digamos, por la normativa. Bueno, acá vemos imágenes del puente terminado. Acá se ven las horquillas, terminaciones de los anclajes, y los usuarios que tienen las vistas libres. Bueno, creo que me excedí un poco en el tiempo de exposición, me pasé de la hora, digamos, perdonen mi entusiasmo, y bueno, no sé si hay alguna pregunta que me quieran formular. Sí, Carlos, acá Eduardo Castelli lo dice: estimado ingeniero Mura, muchas gracias por la excelente exposición. Entendí que las secciones de los obenques variaban según sus solicitaciones. ¿Es así? Sí, sí, acá, digamos, tenemos dos formas de variación. Cada una de estas horquillas admite, según el modelo, una cantidad mayor o menor de torones. Pero si ustedes miran con atención, los tres primeros son más delgados y los dos últimos son más gruesos. Bueno, con atención no tanto, porque la foto no favorece. O sea, este es más delgado que este. Y el de retención es más grueso todavía. O sea que acá tuve también una discusión con el arquitecto que quería que todas las vainas fueran del mismo diámetro, pero eso a mí me pareció que era mentir, porque eh, este, la verdad que hay una diferencia bastante grande. Perdón, voy a volver. Vean, la diferencia de pendientes es muy grande. Entonces, este obenque, perdón, este tirante, el que va hacia el centro del vano, tiene mucho más esfuerzo que el más corto. Y a su vez, el tirante de retención tiene mucho más que los demás. Entonces, los diámetros son distintos, sí. Y la capacidad mecánica es distinta y fue elegida en función del estado de solicitación. Claro, claro, se entiende. Bueno, ahí tenemos otras preguntas. También felicitaciones de Fernando y de José. Después hay otra pregunta de Eduardo Castelli. ¿Cómo es el tratamiento protectivo de la estructura metálica del tablero? ¿Se evaluó alternativas? ¿El alupogón lleva algún tratamiento superficial? Eh, no, el Alucobón, la ventaja que tiene, bueno, tiene un costo que es superior a la chapa de acero, pero la ventaja que tiene es que viene con un film de protección que se retira y se aplica como viene. Ya tiene, bueno, hay un montón de cosas que no he podido describir. El Alucobón, uno elige el color. Acá se eligió blanco. Tuvimos varias discusiones con respecto al tema de los colores,
pero la ventaja que tiene es que el color es muy uniforme, no hay diferencias. Y por otro lado, bueno, no, se aplica como está. No hay, que yo sepa, no se le hizo ningún tipo de preparación. Y, y no sé si se le puede hacer mantenimiento. Creo que tiene una vida declarada, digamos, de 30 años sin ningún tipo de acción. Pero no soy un experto en el material, ¿eh? No, no, es la primera vez que lo usé en una obra. Perfecto. Después también Fernando pregunta si puede comentarnos sobre los sistemas de protección de los tirantes ante procesos corrosivos. Bueno, los tirantes son del sistema H1000 de Freycinet. Hay pocos proveedores de sistemas así de tirantes, pero digamos, una cosa que en general tienen bien resuelta, este sistema es excelente en ese sentido. Hay un sistema de barreras, o sea, el agente ambiental potencialmente corrosivo está aislado del acero. Primero porque los cordones, los alambres son galvanizados en caliente. Después, la trenza de 7 alambres está dentro de una vaina de PVC y en el interior tiene una cera, tiene una grasa que genera una segunda barrera. Y después todo el paquete está puesto adentro del tubo de PVC, que es lo que uno ve externamente. Uno ve un tubo, digamos, que en este caso también fue de color blanco, pero se puede elegir el color. De modo que el sistema tiene 3 barreras. Los puntos potencialmente vulnerables son los extremos, donde se hace la unión entre el torón, digamos, y el anclaje. Eh, en puentes más grandes ya se hace el anclaje mediante un tubo. Bueno, el cabezal tiene todo un diseño para no interrumpir la protección que da el galvanizado y que da el tubo que protege al torón. En este caso, las horquillas, bueno, y en el anclaje por tubo, además, yo dije que los torones se anclan con cuñas. Hay un mandamiento y es que en todos los ajustes que se hacen, uno puede retesar aumentando la tensión, con lo cual la parte mordida por la cuña sale, pero no se puede destesar, no se puede, digamos, mandar la parte mordida por la cuña adentro del tubo. En este caso, el anclaje es por horquilla y la fijación es mediante manguitos, o sea, se arma, el diseñador da la distancia exacta, se arma el cable, y todo eso queda encapsulado, de manera que, digamos, la protección que brinda la vaina de PVC es reemplazada por el encapsulamiento que hace la horquilla. El sistema está muy estudiado para proteger y pienso que es la principal ventaja, porque algunas décadas atrás se hicieron estructuras atirantadas usando barra maciza, la barra tipo Dividac, que en Freycinet sería la Freycibar, porque las patentes se vencieron y ahora hay varios proveedores. Y ese sistema es de muy difícil regulación y es muy flojo en la protección del acero.
pero este sistema de tirantes está muy, muy pensado para digamos, contener la corrosión. Van a durar más los obenques que, no sé, que el hormigón. Probable. Lo que yo diría, que bueno, que igual de todas maneras uno tiene que hacer un diseño cuidadoso, pero el sistema se cuida muy bien, digamos. No sé si contesté. Sí, sí, yo creo que sí. Hay varias preguntas más. Hay otra que pregunta si se realizaron una prueba de recepción, tanto estático y dinámica. Sí, se hizo una prueba de carga. En realidad acá el comitente era Vialidad Provincial de Córdoba, y en todos los pliegos de puentes pide una prueba de carga. Se hizo un protocolo de prueba, se estudiaron distintas alternativas. En general, las pruebas de carga de puentes se hacen con camiones. Uno carga con piedra, con arena, camiones, y los hace circular. El puente en sí no está preparado para la circulación de vehículos pesados, no por la carga, sino por la concentración en las ruedas, de modo que se cargó con piletas con agua. Se hizo, se hizo una distribución así de cargas y un protocolo basado en la medición de flechas. Y bueno, la estructura resultó un poco más rígida que lo calculado con los modelos. De modo que hubo una prueba de recepción, digamos, sí, con prueba de carga. Sí, sí, se entiende. Juan Cruz y Eduardo Castelli preguntan si hay algún manual de mantenimiento o algún plan de mantenimiento sobre el puente, con tareas preventivas a ejecutar durante la vida útil. Bueno, yo he hecho manuales de mantenimiento para otros puentes. En este caso en particular no se hizo un manual de mantenimiento, ¿no? Tampoco lo pidieron. De todas maneras, no. Creo que eh, eh, bueno, en este Bueno, caso no. no sé, La respuesta es sincera, digamos. No, claro, claro. para el puente que yo les mostré hecho en Ecuador, ahí se hizo toda una serie se dejó un manual con todas las referencias sobre cómo medir deformaciones, cómo reemplazar elementos. El, estos obenques con horquilla requieren la intervención del proveedor para hacer sustituciones. Hay otros sistemas en los cuales cuando el anclaje es por tubo, eh, se puede reemplazar, se pueden reemplazar en forma individual los torones de cada tirante. Si por alguna razón eh, poco esperada fuera necesario. Eh, de modo que no sé, si hay algún elemento dentro de varios años, habrá que pensarlo. Habrá que Seguramente. pensarlo. Perfecto. Bueno, Alberto Ponce dice, se puede apreciar que el diámetro del tirante de retención es mucho mayor que la chapa que toma el perno de anclaje. ¿Puede ser o es un efecto de la fuerza? Eh,
No, bueno, es un efecto visual, digamos, porque este, la, el, la chapa tiene un espesor, pero tiene un desarrollo transversal, ¿no? Sí, sí. Mm. Pues hay otra pregunta de Fernando Navarro. Analizando la acción del viento sobre la superestructura, ¿qué métodos fueron empleados para evaluar las magnitudes a considerar? No sé, con el viento, no sé si se refiere. No, bueno, el análisis de todas las solicitaciones, incluido el sismo, se hizo aplicando CIRSOC. Eso. Aplicando CIRSOC con coeficientes de forma adecuados a la forma de los perfiles y, y digamos, siguiendo ese reglamento. En algunos, digamos, este no sería el caso porque la relación de la luz con el ancho del tablero, aunque acá el tablero es variable, pero la relación de la luz con el ancho del tablero no lo justifica. Pero en desarrollos de mayor magnitud se hacen ensayos en túnel de viento, ¿no? Que son de dos naturalezas. Hay un ensayo donde se analiza una sección del tablero suspendida elásticamente y se determinan las derivadas aerodinámicas que después, mediante ecuaciones, permiten ver cuál es la carga crítica a los efectos de las vibraciones. Y después hay otro ensayo que se hace un modelo a escala de todo el puente y, bueno, y ahí se lo ensaya. Esos ensayos son, digamos, más complejos porque eh, hay que cuidar mucho la semejanza mecánica, ¿no? O sea, sobre todo en un aspecto que es el amortiguamiento, que es lo más difícil de modelar. De todas maneras, la solución para problemas de inestabilidad aerodinámica son cosas que el puente ya tiene, porque, digamos, una de las cuestiones que favorecen la estabilidad la inestabilidad aerodinámica es cuando tenemos un tablero formado por una placa y dos vigas, ya que en la parte inferior se producen, digamos, vórtices. En este caso, el puente tiene el fondo plano, la estructura está toda envuelta, de modo que no se pueden producir vórtices ahí. Y después la otra alternativa es colocarles hacerle un perfil aerodinámico mediante una forma tipo de cuña, o sea, ponerle unos flags que es como si fuera una B corta acostada, pegada al tablero. Y eso el tablero ya lo tiene por arquitectura, ¿no? El arquitecto lo generó esa forma, de modo que si el puente que está muy lejos tuviera algún problema aerodinámico, las soluciones son hacerlo como está hecho. Así que no, digamos, de todas maneras, la relación de luces hace que el viento no sea una solicitación importante a los efectos del diseño. No sé si contesté. Sí, sí, acá Fernando dice muchas gracias por la respuesta. Creo que queda una última pregunta de José. Pregunta, ¿los extremos de la superestructura del puente quedaron abulonados al estribo en relación a su comportamiento en estado de servicio? Sí, los extremos del puente quedaron abulonados, pero yo diría un poco más lejos. El esquema del tablero es un esquema bien potrado. Está hecho así, digamos.
pero está hecho así a propósito. Hay una cosa que yo no mencioné en el planteo genérico de los puentes atirantados, y es que el tablero no tiene juntas. ¿Por qué? Porque este efecto de compresión gratis que tiene hace que una junta sea impracticable. O sea, eh, solamente puede haber una junta en un lugar donde el esfuerzo normal es 0. Y acá, bueno, existía la posibilidad de pensar en una junta en la clave, una junta central, y que el tablero fuera como 2 ménsulas articuladas. Pero el tema es que los estribos tienen cierta flexibilidad y en el modelo se consideró el efecto de variación del esfuerzo normal en el tablero provocado por los cambios térmicos. Así que, digamos, está hecho así a propósito. Está verificado en los modelos que el tema funciona. Bueno, Porque, digamos, operativamente era muy complicado, digamos, hacer una junta. Así que, como en los edificios muy largos sin junta de dilatación, acá, digamos, se evaluó en el cálculo el efecto. Y la junta que tiene es una junta funcional a los fines digamos, del piso, del revestimiento del piso, pero la estructura en sí es continua con los estribos. bueno, por lo que veo ya no quedan más preguntas. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y felicitaciones por el trabajo. Estuvo muy bueno. Bueno, muchas gracias y disculpen mi extensión, digamos, No, fue son muy las 8 menos interesante. 20, así que, bueno, Bueno, también saludo a los asistentes y los invito a visitar la página del AIE para estar al tanto de los nuevos cursos que se harán el año que viene. Este fue el último curso del año y bueno, saludamos a todos. Bueno.